Nuevamente, bienvenidos a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Continuamos con la secuencia de temas sobre el conocimiento. Vamos a abordar ahora el tema concreto, la posibilidad y origen del conocimiento. Respecto al origen del conocimiento, he de mencionar el racionalismo. Se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón. Afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando posee necesidad, lógica y validez universal. El planteamiento más antiguo del racionalismo aparece en Platón, quien tuvo la íntima convicción de que el conocimiento verdadero debe distinguirse por la posesión de las notas de la necesidad lógica y de la validez universal. Es guiado por la idea determinada por el conocimiento ideal, mientras que el empirismo se origina en los hechos concretos. Los racionalistas casi siempre surgen de la matemática. Los defensores del empirismo, según lo prueba su historia, frecuentemente vienen de las ciencias naturales. Esto se entiende sin esfuerzo. La experiencia es el factor determinante en las ciencias naturales. En ellas, lo más importante es la comprobación exacta de los hechos por medio de una cuidadosa observación. El investigador depende totalmente de la experiencia. Suelen distinguirse dos clases de experiencia, una interna y otra externa. El fundamento de un conocimiento válido no se encuentra en la experiencia, sino en el pensamiento, sostiene el racionalismo. Ahora, vamos a ver en esta primer clasificación que he titulado El origen del conocimiento. Después de haber visto el racionalismo, vamos a ver el empirismo. Frente a la tesis del racionalismo, el pensamiento, la razón, es el único principio del conocimiento. El empirismo, del griego empereimia, que significa experiencia, opone la antítesis. La única causa del conocimiento humano es la experiencia. Según el empirismo, no existe un patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente no obtiene sus conceptos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. El espíritu humano, por naturaleza, está desprovisto de todo conocimiento. Como un tercer elemento encontramos el apriorismo, que sostiene la igualdad de importancia entre razón y experiencia, pero el conocimiento procede de la razón, que es el factor anterior a la experiencia. Y en la historia de la filosofía existe también un segundo esfuerzo de intermediación entre el racionalismo y el empirismo, que es precisamente el apriorismo, el cual también considera que la razón y la experiencia son causa del conocimiento, pero se diferencia del intelectualismo porque establece una relación entre la razón y la experiencia en una dirección diametralmente opuesta a la de éste. En la tendencia de apriorismo se sostiene que nuestro conocimiento posee algunos elementos a priori que son independientes de la experiencia. Esta afirmación también pertenece al racionalismo. Si relacionáramos el intelectualismo y el apriorismo con los dos extremos contrarios entre los cuales pretenden mediar, inmediatamente descubriríamos que el intelectualismo tiene afinidad con el empirismo, es decir, intelectualismo y empirismo tienen una cierta afinidad, mientras que el apriorismo se acerca al racionalismo. El intelectualismo forma sus conceptos de la experiencia, el apriorismo rechaza tal conclusión y establece que el factor cognoscitivo procede de la razón y no de la experiencia. Pero quisiera ahondar y tocar como un cuarto aspecto en esta primera clasificación titulada El origen del conocimiento, ahondar el intelectualismo, que sostiene que experiencia y pensamiento juntos forman la base del conocimiento humano. Asimismo, el intelectualismo sostiene que el racionalismo y el empirismo intervienen en la producción del conocimiento.
Considera que existen juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos que se establecen sobre la base no solamente de objetos ideales, sino también sobre objetos reales. Deriva los conceptos de la vivencia práctica. Una vez visto el intelectualismo, damos fin a esta primera perspectiva titulada El origen del conocimiento, donde abordamos el racionalismo, el empirismo, el apriorismo y el intelectualismo. Ahora vamos a una segunda clasificación que es la posibilidad del conocimiento, donde veremos el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo y relativismo, y donde también veremos pragmatismo, criticismo, idealismo, fenomenalismo y realismo, evidentemente. Bueno, abordemos el primero, el dogmatismo. Para él resulta comprensible que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprehenda, con H intermedia, su objeto. Esta actitud se fundamenta en una confianza total en la razón humana, confianza que aún no es debilitada por la duda. El dogmatismo supone absolutamente la posibilidad y realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Para Kant, el dogmatismo es la actitud de quien estudia la metafísica sin haber determinado con anterioridad cuál es la capacidad de la razón humana para tal estudio. Ahora, vamos al segundo aspecto de la posibilidad del conocimiento, que es el escepticismo. Afirma no saber si es posible o no conocer. Cree que existe duda razonable sobre la posibilidad de conocer, pero no lo niegan radicalmente, por tanto caen en contradicción. El dogmatismo frecuentemente se transforma en su opuesto, en el escepticismo, mientras que el dogmatismo considera que la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto es comprensible en sí misma. El escepticismo niega tal posibilidad. El sujeto no puede aprehender al objeto, afirma el escepticismo. Por tanto, el conocimiento considerado como la aprehensión real de un objeto es imposible. Según esto, no podemos externar ningún juicio y debemos abstenernos totalmente de juzgar. No hay saber firme. Una opción es absolutamente segura. Los sentidos nos engañan. Mientras que el dogmatismo en cierta forma ignora al sujeto, el escepticismo desconoce al sujeto. El escepticismo se puede hallar principalmente en la antigüedad. Su fundador fue Pirrón de Elis. Él afirmó que no puede lograrse un contacto entre el sujeto y el objeto. La conciencia y cognoscente está imposibilitada para aprehender su objeto. Vamos al tercer aspecto de la posibilidad del conocimiento, titulado el subjetivismo y el relativismo. El subjetivismo, para él, no existen objetos independientes de la conciencia, todos son producto del pensamiento. Ahora bien, el escepticismo, dijimos, sostiene que no hay verdad alguna. El subjetivismo y el relativismo no son tan radicales. Con ellos se afirma que sí existe una verdad. Sin embargo, tal verdad tiene una validez limitada. El subjetivismo, como su nombre lo indica, limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. El relativismo afirma que no existe una verdad absolutamente universal. Todo depende de la verdad de cada persona. Cada uno tiene su propia verdad. De hecho, no hay verdad la propia, la única verdad que existe es la propia opinión. El subjetivismo y el relativismo son análogos en su contenido al escepticismo. En efecto, ambos niegan la verdad, no en forma directa como el escepticismo, pero sí en forma indirecta al dudar de su validez universal. Siguiente aspecto de la posibilidad del conocimiento, el pragmatismo. El escepticismo presenta una actitud esencialmente negativa, formula la negación de la posibilidad del conocimiento. El escepticismo adquiere un cariz positivo en el pragmatismo moderno. El pragmatismo
al igual que el escepticismo desecha el concepto de la verdad considerado como concordancia. El pragmatismo cambia el concepto de la verdad en cuanto que es originado por una peculiar concepción de lo que es el ser humano. Dentro de tal concepción, el hombre no es primordialmente un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico, un ser volitivo. Ahora voy a hablar sobre el criticismo. El criticismo, existe una tercera postura que resolvería la antítesis en una síntesis. Esta postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo recibe el nombre de criticismo. Al igual que el dogmatismo, el criticismo admite una confianza fundamental en la razón humana. El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento de que existe la verdad, pero mientras que tal confianza conduce al dogmatismo, a la aceptación candorosa, para decirlo en alguna forma, de todas las aseveraciones de la razón humana, y al no fijar límites al poder del conocimiento humano, el criticismo pone, junto a la confianza general en el conocimiento humano, una desconfianza hacia cada conocimiento particular, acercándose por esto al escepticismo. El criticismo examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana y nada acepta con indiferencia. Llegamos al realismo, que sostiene que existen cosas reales independientes de la conciencia. El idealismo dice que no existen cosas reales independientes de la conciencia, la mente las crea. El fenomenalismo dice que no conocemos las cosas como realmente son, sino como se nos aparecen. Existen cosas reales independientes de la conciencia, pero que no se pueden conocer en su esencia por limitarse nuestro conocimiento al mundo del fenómeno o apariencia, simplemente indicio de la cosa en sí. Concluimos de esta manera esta exposición sobre la posibilidad y origen del conocimiento. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.